Hola nuevamente, entonces como les había dicho en nuestra sesión anterior, vamos a continuar con todo nuestro tema del lenguaje. En esta nos vamos a enfocar más en los niveles del lenguaje, como lo que les había dicho anteriormente, cómo podemos hacer que esas actividades que tenemos planeadas en nuestro día a día, cuando nos digan qué intencionalidad tiene su actividad, sepamos qué estamos estimulando en el lenguaje de nuestros niños. Entonces el día de hoy con esta presentación les voy a indicar esos niveles del lenguaje para que ustedes puedan ubicar exactamente lo que están estimulando. Entonces, inicio mi presentación con qué es el lenguaje de una forma mucho más sencilla, de una forma mucho más fácil de entender. Aunque nuevamente recordando y partiendo de todo lo que hemos trabajado en todas nuestras sesiones anteriores, de que el lenguaje, vuelvo y repito 3 palabras que dijimos en las anteriores, es esencial, es necesario y es indispensable para nuestros aprendizajes, para desenvolvernos en la sociedad en la que nos encontramos, para poder comunicarnos, para poder toda la interacción con el medio en el que yo me desenvuelvo, es necesario, es indispensable, es importante nuestro lenguaje. Ahora, volvemos a en la primera infancia. ¿Por qué es tan importante en estas primeras etapas? Porque ya sabemos que es el periodo en el que tenemos mayor adquisición de todos esos aprendizajes. Entonces es el tiempo en el que nuestros niños están como unas grabadoras recibiendo todo lo que le podamos dar. Entonces ahí viene nuestra acción. Entonces, lenguaje indispensable, necesario, esencial. Primera infancia, momento en que puedo dar toda esta clase de aprendizajes. Entonces, ahora sí, el lenguaje de una forma sencilla y de una forma que nosotros fácilmente podemos entender qué requiero para mi lenguaje. Poder entender lo que me están diciendo, poder entender lo que la otra persona me quiere decir, lo que la otra persona me quiere preguntar y responder o poder decir lo que yo quiero. Entonces el lenguaje está dividido en un lenguaje comprensivo y en un lenguaje expresivo. Comprensivo se da un poco antes o es predecesor pues de la parte expresiva. Recuerden las etapas de ver en la sesión anterior. Primero tenemos un poquito más de comprensión y después ya se viene la explosión de la expresión del lenguaje. Entonces, lenguaje comprensivo, yo entiendo, lo que yo entiendo, lo que yo te entiendo. Lenguaje expresivo, lo que yo comunico, lo que yo quiero dar a entender. Ya los dos relacionados, entonces, yo te entiendo lo que me quieres decir y te respondo de acuerdo a lo que yo quiero y a lo que yo necesito. Entonces, dicho así, pues el lenguaje nos sirve para satisfacer deseos y necesidades, para desenvolvernos en el contexto en el que normalmente nos encontramos. Ahora, ya esos ese lenguaje dividido de esa forma sencilla entre comprensivo y expresivo, ya lo podemos dividir en algunos niveles que nos van a ayudar para esas formas. Entonces, tenemos 4 niveles del lenguaje. Yo en las etapas anteriores, cuando trabajamos los hitos del lenguaje, les dije que tuvieran muy presentes ciertas actividades que estaban haciendo los niños, ciertas cosas que podían tener los niños, qué nivel de lenguaje se podía estimular allí. Ahora les voy a decir en qué consiste cada uno de esos niveles de lenguaje. El primer nivel de lenguaje que vamos a trabajar es el nivel pragmático. Yo quise arrancar inicialmente con esa imagen en donde está el grupo de niños hablando y la niña en particular está colocando como su manito y está haciendo referencia a algo que al parecer no le gusta o algo con lo que no está de acuerdo, quiere dar su idea respecto a eso. Entonces, ¿qué es el nivel pragmático del lenguaje? El nivel pragmático del lenguaje nos hace referencia al uso social que le otorga el lenguaje. Es decir, lo que yo digo
¿qué intención lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero conseguir con esa otra persona que me está escuchando? Entonces, el lenguaje pragmático se utiliza para informar, para expresar sentimientos, para pedir lo que necesito, para hacer las preguntas. Lenguaje pragmático, el nivel pragmático es donde utilizamos a la otra persona para algo. Vámonos desde las primeras etapas que trabajamos. Si tengo al bebé, entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo el bebé no va a hacer entonces un uso del lenguaje para conseguir algo? Sí, sí lo está haciendo. El bebé lo utiliza en el momento en que entiende que a través del llanto llega allí mi mamá, que en el momento que se empieza a arrullar, entonces el bebé empieza con el y la mamá enseguida, ay, sí, pobrecito, eso es que tiene sueño, y empezamos a cargarlo, empezamos a arrullarlo, ya está utilizando el bebé un nivel pragmático. Estoy a través de ese lenguaje, a través de esos arrullos, a través de esa parte inicial, estoy consiguiendo algo. Si lloro, llega alguien a acudir allí a ayudarme con lo que yo necesito. Entonces allí ya el bebé utiliza ese nivel pragmático del lenguaje. Estoy utilizando mi lenguaje para conseguir, para adaptar eso que quiero conseguir con la otra persona. Realmente lo que logra ese nivel de lenguaje es cuando el niño realiza intencionalmente algo que cambie la conducta de esa persona que necesito. Entonces, ¿con qué fin estoy haciendo ese lenguaje? ¿Cómo estoy llegando a esa información que quiero dar? Si lloro, está mi mamá allí. Si me huyo, me van a ayudar a quedarme dormido. Y eso en las primeras etapas. Ahora, ya pasando a una etapa lingüística en donde hemos estado pendientes de estimular constantemente ese lenguaje, entonces, ¿para qué nos sirve ese nivel pragmático? Bueno, es entonces en donde está el diálogo y la conversación con los otros pares, con las otras personas. Es donde ya respondemos preguntas, es donde hacemos preguntas. Entonces vienen preguntas y respuestas. Es un lenguaje funcional, es un lenguaje que me sirve, por eso viene allí, es necesario para yo poder desenvolverme en el contexto en el que estoy. Entonces, cuando no quiero jugar eso, cuando quiero decir que eso es mío, cuando necesito decir que eso no me gusta, cuando quiero decir que esa comida no me gusta, cuando quiero decir que tengo hambre. Entonces, desde las primeras etapas, cuando ya tenemos una etapa de doble palabra, en el momento en que yo les decía que tenía un lenguaje telegráfico, entonces, mamá, tete, bueno, con esas dos palabras, si yo digo tete y si yo lo asocio con esa persona que está tan pendiente de mí, logro conseguir que me traigan esa comida o en la forma en la que yo le voy a decir a la profe, entonces logro conseguir algo, entonces este nivel pragmático es ese uso del lenguaje para poder satisfacer deseos y necesidades, un lenguaje funcional. Viene el lenguaje creativo. En este lenguaje creativo entonces es donde se va a dar a describir, en donde se va a relatar, en donde se va a inventar. Entonces vamos relacionando todo lo que hemos trabajado en las sesiones anteriores. Ya habíamos dicho que lo relacionábamos con el arte y la literatura, con la literatura. Entonces, si yo desde un inicio estoy dando los cuentos tradicionales, estoy trabajando con libros vivos, estoy trabajando con canciones, estoy trabajando haciendo sonidos de animales, estoy trabajando onomatopeyas, estoy trabajando. ¿Cómo hago ese uso del lenguaje? ¿Cómo amplío ese uso del lenguaje? ¿Cómo pongo al niño a describir, a relatar, a mirar qué pasaba en esa situación, qué pasaba en esa imagen concreta que yo le estoy presentando al niño? Entonces ahí viene toda esta gama de estimulación para llegar a ese nivel de lenguaje. Pero cuando ya trabajemos todos los niveles del lenguaje, no los podemos separar. Me estoy dando cuenta que en un momento en que yo pongo a describir, voy a trabajar también otros niveles del lenguaje. Solamente entender que eso que me ayuda
a variar la conducta de quien necesito. Esa forma, utilizar el lenguaje como un instrumento para yo llegar a obtener una respuesta, lo conocemos dentro del nivel práctico del lenguaje. Viene un segundo nivel. El segundo nivel es el nivel semántico. ¿Qué es la semántica? Y lo habíamos visto también en algunas de las actividades que debe realizar el niño. Es poder clasificar ya por objetos, ¿cierto? Entonces, semántico. En cuanto a semántico, debemos tener en cuenta toda la cantidad de vocabulario que le podamos dar al niño. Entonces, todo lo que trabajemos en cuanto a vocabulario, estamos estimulando el nivel semántico. ¿Que a qué nos va a llevar el nivel semántico? A que más adelante se una con nuestro siguiente nivel y nos forme oraciones, nos forme descripciones, ya pase de esa etapa en donde simplemente nos está haciendo un lenguaje telegráfico, pasa ya realmente a hacernos unas frases, unas oraciones mucho más estructuradas. Entonces, el nivel semántico tiene que ver con la denominación de los objetos, las acciones, las cualidades. En este es donde se da todo el desarrollo del vocabulario. No solo la cantidad de vocablos en una palabra, no solo pasar de decir mamá, papá, sino realmente pasar de tener mucho más vocabulario. Por eso nuevamente, y qué pena ser tan reiterativa, viene aquí la importancia de nuestra literatura infantil. En el momento en que yo leo cuentos, por más de que no, pero es que el niño no sabe todavía, no sabe todavía hablar. ¿Yo para qué le voy a leer ese cuento tan largo si él todavía no sabe hablar? No, hagámoslo, estimulemos toda esa parte porque así es la forma en que él va a estar todo el tiempo con ese receptor encendido para recibir toda esa cantidad de vocabulario. Entonces, esa es la amplitud de los significados. Entonces, aquí viene la denominación, la asociación, viene la clasificación. Aquí es donde viene esa etapa en la que decíamos que es importante ponerlo a clasificar por formas, por uso. Ahí es donde viene esa clasificación en la simple organización del salón que hicimos en el ejemplo de la sesión anterior, en donde lo pongo a categorizar. Allí estoy trabajando este nivel semántico. Es donde ya podemos trabajar la igualdad, la semejanza, las diferencias, en el momento en que hacemos el juego simbólico y que le ponemos al niño a decir por qué este es diferente, en qué tiene parecido a lo que hacen normalmente papá y mamá, qué tiene parecido, algo que les encanta a ellos jugar, al profesor. Entonces, ¿qué tiene de parecido el jugar al profesor con lo que estamos haciendo y con lo que hace la profe en su día a día? Entonces, semejanzas, diferencias. Ya vienen los campos semánticos, entonces ya puedo trabajar cuando estoy trabajando los animales. Estoy trabajando un campo semántico. Al mismo tiempo de trabajar los animales, les puedo trabajar imitar el sonido de los animales en esa etapa prelingüística. Luego ya describir el animal en la etapa lingüística y estoy trabajando mi nivel semántico porque lo estoy poniendo a que ya me agrupe según la familia pues, de palabras en la que esté trabajando. Asociar, por asociación. Las definiciones. Recuerden que es muy importante que nosotros estemos muy pendientes de estar dando definiciones. Cuando se nos venga la etapa del por qué y el para qué. Entonces, estar muy pendientes de decir por qué lo colocamos allí en la categoría de los animales, por qué la trabajamos en la categoría de las figuras, por qué trabajamos en la categoría de los alimentos. Trabajemos de una vez ahí los absurdos que les decía yo en la etapa lingüística final. Entonces, ¿por qué si estábamos aquí con los animales, por qué allí no puedo guardar el del círculo? Ah, bueno, entonces ya el niño me hace una descripción, no, porque es que el círculo no es uno de los animalitos que tenemos en la granja, en la finca, no es un animalito que me corresponda. Entonces ya empezamos a estimular ese lenguaje y a estimular esa descripción que veíamos del nivel anterior. Ya viene un razonamiento verbal.
en esa misma actividad que acabo de hacer. Entonces, el por qué no. ¿Y por qué no lo podría poner allí? Y si hacemos de cuenta que también es un animalito, y si hacemos de cuenta que este círculo es un animalito, pero entonces ya el niño me puede describir el por qué no me hace parte de eso. Entonces, de allí ya se nos forman infinidad de actividades. En este nivel semántico, actividades que son muy tradicionales de trabajar, pero que tal vez no nos estamos dando cuenta que estamos estimulando ese nivel semántico, la actividad del veo-veo. Esa actividad del veo-veo en donde yo les describo un objeto. Describo un objeto entonces concreto. Veo un animal que me da leche, que hace mu, que es café, que es amarillo, que es blanco con negro, y empiezo a describir y ya el niño llega a ese vocabulario que ha tenido formado y fácilmente puedo decir, ah, sí, es la vaca. Y llegar al vocabulario y a la palabra concreta. En el momento en que su cerebrito está haciendo toda esa formación, está buscando cuál animalito será el que me está describiendo mi profe, llego a de una vez categorizar. Ese es el nivel semántico, ese nivel semántico en el que estamos ampliando vocabulario, ese nivel semántico en donde lo estamos colocando a que conozca cada vez más, a que dé más vocabulario. Ese es el nivel semántico. Entonces ya podemos, cuando propongamos nuestras actividades, decir, esto es lo que estoy estimulando yo con mi actividad. Estoy estimulando el nivel semántico, estoy estimulando el nivel pragmático. De allí venimos con el nivel sintáctico. En el nivel sintáctico, lo que tenemos nosotros como adultos es que hacernos preguntas concretas para que el niño pueda llegar a esas respuestas que queremos. Entonces, después de leer un cuento, puedo fácilmente llegar a estas preguntas para estimular el nivel sintáctico. Aquí vienen entonces preguntas como ¿quién? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Y cuánto? ¿Cierto? Entonces, en el momento en que yo ya he hecho una descripción de un cuento, en el momento en que ya he hecho una lectura, en el momento en que he hecho una poesía, en el momento en que hemos mirado las imágenes, en el momento en que hemos hecho la descripción de una foto de una actividad que hicimos, en ese momento ya puedo empezar a estimular estas preguntas, este nivel sintáctico. ¿Quién está allí? ¿Quién es el que hace de esa forma? El nivel sintáctico es el que muchas veces dejamos de lado por quedarnos simplemente con el dónde está del nivel comprensivo. Ahí es donde vienen los niños normalmente en el consultorio y dice el papá, mea doctora, qué pena, el niño entiende todo, el niño todo lo comprende, pero no está haciendo la expresión. Entonces, es posiblemente porque nosotros de adultos nos hemos quedado en el dónde está. Pongo una imagen grandísima, pongo una imagen divina de lo que estoy trabajando, tengo un libro con toda la imagen que he querido y me quedo en ¿dónde está la vaca? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el pollito? Le voy a trabajar partes de la cara. ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde está la nariz? Pero nos quedamos sin estimular las preguntas. No. ¿Quién es el que está con el tambor? Ah, es el pato. ¿Cómo es que hace el tambor? ¿Cómo suena el tambor? ¿Dónde está? Nos quedamos mucho con el dónde está. En los más pequeños, en un lenguaje prelingüístico, cuando estamos estimulando más la comprensión, nos sirve. Pero ya en un momento en que queremos expresiones más largas, en donde queremos que se nos amplíe nuestros elementos gramaticales, tenemos que pasar a hacer otras preguntas. ¿Para qué? Ahí ya nos toca a nosotros cambiar el por qué y el para qué. Ay, ¿tú por qué crees que el pato está con el tambor? ¿Y para qué crees que están todos reunidos con los instrumentos? ¿Y por qué crees que será que vino Caperucita donde el lobo? Vamos trabajando la anticipación.
Entonces ya en estas actividades vamos uniendo todos nuestros niveles. Recuerden que es un lenguaje, el lenguaje que va a utilizar el niño para suplir sus deseos y necesidades. Solo que desglosándolo, sintetizándolo, lo estamos trabajando en cada uno de estos niveles. Entonces, en un momento en que yo pongo a clasificar, entonces ya, el niño lo organizó y es el niño calladito, que se organiza todo, que no dice más allá de lo que toca. Entonces, ¿cómo podemos estimular aquí? Sí me está haciendo muy bien la clasificación del nivel semántico, pero ¿y entonces cómo le estimulo este nivel sintáctico? ¿Cómo organizo para que me haga frases más largas, que no se me quede en el lenguaje telegráfico? Ay, ¿y tú por qué guardaste la pandereta donde eran los animalitos? Ah, porque es que ese es el que tenía el patico. Ah, bueno, el niño te está dando una razón, pero llega a que haga lenguaje más, con más expresiones, con más cantidad de elementos gramaticales, que sus frases poco a poco se vayan formando de más palabras, entonces ampliando todo. Si con el semántico yo lograba que tuviera más vocabulario, si yo lograba que hiciera clasificaciones, en el sintáctico es cómo utilizo ese vocabulario que aprendí. Si trabajé en el nivel semántico a clasificar por formas, en el sintáctico ya puedo decir el cuadrado o los botones. Los botones que trabajé tienen forma circular, tienen forma como el círculo. Entonces ya es capaz de hacerme una estructuración mayor. Entonces, mirar cada una de las actividades que me tenía que hacer en cada una de las etapas para saber, bueno, aquí me tiene que hacer ya, vámonos a las últimas, 24 meses, me tenía que tener 50 palabras y esas 50 palabras, en el momento en que estimulo esas 50 palabras, ¿qué nivel de lenguaje estoy estimulando? Ah, bueno, ya sabemos, cuando estoy estimulando el vocabulario, estoy estimulando el nivel semántico, pero en el momento en que ya le puse a hacer la frase, y en el momento en que ya puse a hacer una descripción de una frase concreta, entonces, ¿qué nivel estoy estimulando? Ah, estoy estimulando el nivel sintáctico porque ya me está organizando una frase, ya me está colocando el pronombre, ya me está colocando un verbo, ya me está colocando un sustantivo, ya me está... Eso lo sabemos nosotros. Simplemente en la estructura del niño está dando a conocer el deseo que tiene, la necesidad que tiene, está haciendo una descripción de algo que él está viendo. Miren cómo ya vamos integrando todos los niveles del lenguaje. Entonces, él simplemente me quería contar que en esa fotografía estaba él en la visita, en una comida que le hicieron por su cumpleaños y me estaba describiendo una imagen y me está contando que ese día estuvo muy contento porque sopló las velas. Está haciendo el nivel pragmático, me está contando, me está describiendo todo eso que vivió, toda esa experiencia que tuvo de su cumpleaños. En el momento en que me utiliza todas las palabras que ya hemos estado trabajando y entonces, profe, imagínate que me colocaron bombas y las bombas habían unas que eran en forma de círculo, me está clasificando por su forma, pero mira que también me colocaron unas que eran más larguitas, me está clasificando por forma y todo eso partió de la descripción de su experiencia del cumpleaños. En el momento en que me organizó todas esas frases, me está haciendo un nivel sintáctico, me está haciendo unas frases organizadas. Entonces, miren cómo ahí ya vamos trabajando los 3 niveles que hemos visto hasta el momento del lenguaje y lo estamos integrando con todas esas actividades que hemos dicho que debe hacer para tener un correcto lenguaje. Entonces era lo que yo les decía en la sesión anterior. Muchas veces ponemos nuestra actividad, muchas veces planteamos la actividad y decimos, ah, sí, pero yo solamente lo que les quería enseñar era lo que era el círculo. Pero miren cómo con el círculo le enseñé a clasificar, le enseñé el vocabulario, al enseñarle todas las cosas que tenía en su forma circular,
le enseñé para qué podía utilizar esas cosas, entonces les trabajé el uso. En el momento en que me lo describió, entonces ya le pude trabajar que sus frases fueran más larguitas. Ustedes me van a decir, sí, claro, cuando el niño ya aprende a hablar, pero ¿y en el bebé? Claro que sí, en el bebé tenemos ese nivel sintáctico en el momento en que me empieza a hacer los vocablos, en el momento en que me empieza a hacer esos fonemas iniciales, en el momento en que estoy utilizando el lenguaje para llegar y conseguir algo específico. En el momento en que ya mamá lo estoy reconociendo como esa persona que me ayuda con deseos y necesidades. O a la abuelita, bueno, posiblemente no le dirá abuelita, le dirá Lala, le dirá de alguna otra forma, pero ya reconozco que esa es la persona que me va a ayudar a mí para ciertas cosas. Estoy utilizando mi nivel pragmático. Estoy utilizando mi nivel semántico en el momento en que tengo ese vocabulario. Estoy utilizando mi nivel sintáctico en el momento en que empiezo a organizar esas palabras que quiero decir. Entonces, todo lo vamos integrando allí. Cuando trabajamos todas esas actividades que tenemos planteadas, trabajarles mucho a los niños causa-efecto. Esa actividad de causa-efecto también me estimula todos los niveles del lenguaje que hemos estado diciendo. Entonces, ¿por qué crees que y qué pasó si? ¿Qué pasa si? Causa-efecto. Si cantaba la canción del sol solecito, ¿cuál será el efecto que vamos a conseguir eso? ¿Será que creen que va a salir el sol? ¿Qué pasa si cantamos esta otra canción? Entonces, ir llevando todas esas actividades que sabemos que debe realizar, irlas integrando con esto que hemos dicho que nos favorece para nuestro desarrollo del lenguaje. Tenemos un último nivel que a mí me gusta asociarlo mucho con la actividad diaria que realizan los niños y que lo hacemos desde el nacimiento, con la alimentación. Entonces ustedes me dirán, pero bueno, ¿y qué tiene que ver que el niño hable o no hable con si come o no come? Tiene todo que ver. No me voy a enfocar en la parte nutricional, porque eso ya lo trabajarán con otra temática, pero sí me voy a enfocar en los tiempos en que el niño empieza su alimentación. Entonces, en el momento inicial, cuando tenemos solamente la lactancia, cuando tenemos solamente en su alimentación líquido, el niño empieza con algunos sonidos, pero entonces ahí estamos en la etapa de la succión. Entonces el niño en la succión me utiliza labios para poder hacer con fuerza toda esa succión seno, o si es necesario alguna otra clase de alimentación, pues me estará utilizando los labios. Etapa prelingüística, dijimos que iba a empezar con los sonidos mamá, mamá, papá, papá. Ahí empieza esos movimientos. Estoy utilizando mis labios para poder hacer la succión del pezón, la succión del tetero, la succión del vaso, la succión del pitillo. Entonces ahí ya estoy produciendo algunos de los fonemas. Vámonos más adelante. De los 6 a los meses, en donde decíamos que ya iniciaba unas de las palabras, donde inicia su alimentación complementaria, ya está masticando, ya tiene nuevas texturas por dentro de la boca. Entonces el niño allí ya empieza a hacer otros sonidos. El niño ya, como mueve la lengua, ya puedo hacer un ta porque estoy subiendo mi lengua, ya puedo hacer un la porque estoy subiendo mi lengua, que es lo mismo que estoy utilizando para masticar. Y obviamente que del año en adelante, cuando ya tengo otra clase de texturas, entonces ya produzco todas las otras letras que son conocidas. Entonces es muy importante la alimentación para ese nivel del lenguaje que estamos trabajando ahorita, el nivel fonético, fonológico. Quiere decir que está relacionado todo lo de mis órganos fonoarticuladores para poder producir los sonidos, para poder utilizar el habla. Entonces, muy importante que los niños en su alimentación complementaria tengan toda clase de textura dentro de la boca.
O sea que la alimentación también es un estímulo para el lenguaje. En el momento en que yo estoy trabajando otras texturas con el lenguaje, puedo integrar la alimentación allí, colocar alimentos duros para que el niño pueda masticar, el momento de llevar los alimentos a la boca, el momento, ese momento del agarre de la cuchara para poderlo llevar a mi boca y ahí ya percibir todas esas diferentes texturas y alimentos, me facilita muchísimo el lenguaje. Apenas el niño empieza con otras texturas de alimentación, el niño va a tener muchísimo mejor lenguaje. Los niños que, por el contrario, se les da todo macerado, se les da todo, la papilla aplastadita, la carne súper desmechada, licuada en algunos casos, porque no, es que el niño no come, es que el niño solamente macera, macera, macera en la boca y después bota todo el alimento allí y no lo traga. Es un niño que no tiene suficiente estimulación en cuanto a sus órganos articuladores, en cuanto a sus músculos de la carita. Entonces, ¿qué trabajar en este caso? En este caso trabajamos las texturas. Miren que las texturas no son solamente para tocarlas con las manos o con el cuerpo. Las texturas para el lenguaje son muy importantes trabajarlas en la cara, incluso bueno dentro de la boca, el cepillo. El niño que dice, no, es que él no tolera cepillar los dientes porque apenas se le toca por dentro, le dan ganas de vomitar. Bueno, es el niño que no tiene casi estimulación dentro de su boquita. Entonces es bien importante que trabajemos toda clase de estimulación en la carita, toda clase de texturas dentro de la carita, en la carita y dentro de la boca. Texturas también que pueden ser con los alimentos, como lo hemos dicho en las anteriores actividades. Entonces allí les ponía concretamente esas imágenes de los niños comiendo, del niño llevando la cuchara a la boca, de los niños cogiendo propiamente su comida. Ahora, cuando ya quiero estimular ese lenguaje, cuando ya lo quiero colocar en una actividad concreta, trabajamos actividades que se llaman las praxias. ¿Qué son las praxias? Movimiento de mis labios, movimiento de mi lengua. Entonces allí tengo un bebé precisamente sacando la lengua. Aquí es bien importante trabajar la figura frente al espejo. Miren que ahí no, es que a mí con una sola actividad, todo lo que yo puedo crear. Entonces, el reconocimiento del yo. Cuando estoy trabajando el yo, entonces, ¿quién está allí? Estoy yo. ¿Dónde está? ¿Cómo hacen mis ojos? ¿Cómo hace mi nariz si la muevo? ¿Cómo hace el conejito moviendo la nariz? Y llegamos a la boca para estimular mi nivel fonético fonológico. ¿Cómo hago si tiro un beso? Entonces estiro mis labios. ¿Cómo hace en el momento en que estamos trabajando en mi nivel semántico, en el momento en que esté trabajando los medios de transporte y lo puse a trabajar cómo hace el tren? Entonces nos vamos a ir haciendo con mi boquita como el tren, nos vamos a ir haciendo el sonido del tren. Entonces allí ya estoy estimulando todo este nivel fonético, fonológico. Es el que me va a dar el pie para que me pueda repetir el vocabulario que yo quiero. Es el que me va a permitir que el niño pueda repetir los diferentes fonemas, las diferentes letras que yo quiero que repita. Entonces, clave que empecemos a trabajar en los niños muy bien la alimentación y la estimulación de todo lo que es la carita y por dentro de la boca. Entonces, el niño que me dice, no, es que casi no le gusta comer, es que no come sino ciertas cosas, hay alimentos que no les gusta. Por ejemplo, con las frutas, una textura que a algunos niños suelen no gustarles, la textura harinosa, como la de la pera, como entonces tenemos que poco a poco desde el inicio presentar esas texturas. O el niño que en las ensaladas la zanahoria es muy dura y no la puede, debemos poco a poco presentársela para que con toda esa estimulación de la masticación
él me vaya dando nuevos fonemas y me vaya dando nueva producción del lenguaje, que realmente vayamos trabajando todas estas estructuras para que se nos dé un lenguaje adecuado. De allí coloco algo más general, aquí les voy a nombrar algo más general de la otra clase de estimulación, teniendo en cuenta que decíamos cómo llegamos a ese lenguaje estimulando desde las conductas. Recuerden que nuestro tema inicial es desarrollo del lenguaje con conductas motrices, conductas sociales, conductas de comunicación, conductas con el lenguaje. Entonces, ¿cómo es que a través de actividades de motricidad yo puedo estimular el lenguaje? Entonces tenemos dentro de nuestro desarrollo integral la motricidad. Entonces tenemos una coordinación dinámica general, todo lo que es mi cuerpo. Entonces no voy a enfocarme en qué actividades debe hacer para la coordinación general, pero sí en el momento en que yo estoy trabajando, por ejemplo, las partes gruesas del cuerpo. Entonces, ¿qué trabajo? Entonces, en el momento en que empiezo a hacer movimientos para ir al baño, bueno, ya puedo, ahí la profesora ya me puede entender que es que tengo una necesidad. En el momento en que muevo mi boca para decir que ya tengo hambre, ya estoy diciéndole a esa persona que me está recibiendo mi mensaje que tengo hambre. Entonces ahí ya estoy utilizando todo mi cuerpo para llegar a conseguir una conducta. En el momento en que hago una clasificación de las partes del cuerpo, estoy trabajando mi nivel semántico. Entonces, es integrar, es reconocer que a través de todo el lenguaje puedo llegar a estimular también la motricidad gruesa. La dinámica manual, en el momento en que yo trabajo ensartados, en el momento en que yo clasifico los objetos chiquiticos y que llego a esa coordinación manual, a esa forma de trabajar con las manitos, estoy estimulando el lenguaje. Debo llegar a una respuesta de lenguaje. Y todo lo que es la imagen corporal y la lateralidad. Entonces, en esta parte lo que les quería reforzar muchísimo es que a pesar de que en las otras sesiones, en las otras actividades, en los otros temas que trabajen, ustedes enfoquen la actividad, una actividad física, la enfoquen para toda la parte de esquema corporal, estoy estimulando el lenguaje, estoy estimulando vocabulario, estoy estimulando modificar una conducta de la persona que me está recibiendo mi mensaje. Estoy trabajando el lenguaje en el momento en que estructura una frase para poder realizar la actividad física, para poder realizar la actividad de la rutina diaria, el momento de peinarme, en el momento de cepillarme, en el momento en que de pronto la fisioterapeuta les trabaje que la coordinación manual en el momento en que el niño se está cepillando en su actividad diaria de cepillado de dientes, de peinado, bueno, en ese momento puedo estar estimulando el lenguaje. Entonces, como se dice, desarrollo integral, entonces es tener en cuenta que yo todo el tiempo puedo estar estimulando el lenguaje, porque recuerden que es necesario para todo nuestro desarrollo. Ahora vamos a estimular también la sensopercepción, toda la parte sensorial. Esa parte sensorial la podemos dividir en tres. La percepción visual, entonces todo lo que se está trabajando con el niño desde la parte visual, la parte auditiva y la parte táctil. Entonces, en la percepción visual es todo lo que tiene que ver con la visomotricidad, la coordinación mano-ojo. ¿Cómo me llevo mi cuchara a la boca? ¿Cómo me llevo para taparme y esconderme en el juego del dónde está? Figura, fondo, constancia perceptual de figura y de forma. Entonces, en el momento en que categoricé para mi nivel semántico por la forma, estoy trabajando la percepción visual. En el momento en que miré el objeto y me di cuenta que tiene una forma en particular, estoy estimulando mi percepción visual.
Pero miren que ahí mismo estaba estimulando mi categorización para mi nivel semántico del lenguaje. Clasificar por forma, por tamaño, por color, la relación espacial. Entonces allí les colocaba algunas imágenes de cómo trabajar. En el bebé, desde el momento en que empezamos a trabajar con blanco, negro, rojo, en el momento en que vamos pasando a los colores, el momento en que hacemos el trabajo en que queremos colocar la brillantina, en el momento en que queremos colocar esas figuras que tienen diferentes formas. Ahí estamos estimulando nuestra percepción visual. Tenemos una percepción auditiva muy importante para nuestro lenguaje, entonces toda esa discriminación de sonidos. Recuerden que lo decía desde el nacimiento, desde el vientre me está reconociendo ya mi voz. En el momento en que hay una prelingüística, antes del lenguaje, está reconociendo la voz de mamá y papá. Entonces allí ya estamos estimulando la percepción auditiva. Y ya en un momento en que empezamos con el lenguaje, todo lo que es la estimulación con instrumentos, todo lo que es la ubicación de la fuente sonora, todo lo que es el reconocimiento de la voz. Recuerden que en los bebés yo les decía, es muy diferente cuando lo llama el papá, que tiene una voz grave, que lo va a poder llamar, que va a ser diferente la tonalidad de voz a cuando lo llama la mamá, cuando lo llama la abuelita, cuando lo llama la profesora. Es una voz aguda, es una voz más tierna, es una voz maternal. Ahí estamos haciendo estimulación auditiva. Entonces, en el momento en que trabajemos estimulación del lenguaje, por ejemplo, trabajar todo lo de los sonidos de los animales, los sonidos de los medios de transporte. En el momento en que ustedes elaboren ese producto final, traten de colocar momentos en donde el niño al momento de tocar pueda hacer un sonido para imitarlo, puedan las preguntas que realicen con el libro sensorial que ustedes trabajen, recuerden las preguntas, cómo hacerlas. Si yo quiero trabajar esta parte auditiva, puedo estimular mi nivel sintáctico en el momento en que pregunto ¿quién? ¿Y por qué crees? ¿Y para qué si crees que sirve eso? Ahí estoy estimulando también otra clase de lenguaje. La percepción táctil. Entonces, cuando hablamos de un libro de texturas, no me tengo que ir solamente al tocar con las manos y listo. No, nuestra percepción táctil va en todo nuestro cuerpo y recuerden que hice mucho énfasis en que en nuestro nivel fonético, fonológico, es muy importante la estimulación táctil en todo lo que es nuestra cara. Entonces, trabajar toda la clase de texturas en la cara, que la sienta, por qué la sientes así, por qué crees que este es más suave, para qué crees que nos sirve esta textura, trabajar con el aceite, trabajar con el algodón, trabajar con el estropajo que tenemos cotidianamente, trabajar con el cepillo de dientes por dentro de la boca. No tiene que ser solamente para dientes, podemos estimular también la lengüita con ese cepillo. Y ahí estamos haciendo una estimulación táctil. Entonces, de esta forma yo quiero que enfoquemos que es un desarrollo integral, que cuando estoy haciendo diferentes actividades puedo enfocarme en muchas cosas, puedo tener muchas intencionalidades para esa actividad que estoy proponiendo. Y quiero concluir esta sesión y este proceso de desarrollo del lenguaje con una propuesta para vivir la literatura en la educación inicial. Recuerden que yo tomé literatura como ese arte de trabajar con las palabras, con ese lenguaje escrito, con ese lenguaje oral, con esa tradición oral. Entonces, ofrecer diferentes géneros literarios. Podemos tener bibliotecas en nuestras aulas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras casas. Podemos hacer bibliotecas con nuestras fotos, con nuestros álbumes, con las experiencias que hemos vivido, con las revistas. Trabajar mucho la tradición oral con las poesías.
narrativas, leyendas, mitos, cuentos tradicionales, libros de imágenes, historias sencillas para tocar, para mirar, para manipular, para describir, para crear historias. Libros informativos, libros que abarcan diversos campos de conocimiento. Tratemos de enfocarnos en las actividades que los niños quieren, que los niños conocen, y basémonos mucho también en el conocimiento previo. Trabajemos conocimientos previos y qué te gustaría trabajar. ¿Cuál quieres que sea el tema de la siguiente semana? Solamente el tema. A partir del tema podemos trabajar todos los niveles que hemos dicho que podemos estimular en ese lenguaje. Entonces, abarcar diferentes cosas y entender la importancia del lenguaje, la importancia que nosotros tenemos en esta etapa inicial de los niños, creernos que somos importantes y cambiar nuestra mentalidad de adulto para contestar cosas concretas y entender que ellos están en una grabación constante, en una recepción constante de todas estas cosas que nosotros les podemos ofrecer, y entonces tratar de en estas actividades involucrar muchas cosas que vamos a aprender con este diplomado. Entonces quiero terminar con esta última parte en donde dice: la literatura requiere que los adultos tomen conciencia de sus posibilidades para cantar, para jugar, para narrar, para compartir historias, para enriquecer permanentemente toda la colección cultural con la memoria viva que se transmite de voz a voz. Que ya no se utilizan los cuentos, sí se utilizan los cuentos tradicionales, sí se utiliza lo que saben nuestros abuelos para poder dar nuevas cosas, nuevos conocimientos, para ampliar vocabulario. Entonces, con esta parte final, quiero agradecerles por haber hecho parte de este tema tan importante que es el desarrollo del lenguaje. Quiero agradecerles por haber hecho conciencia de lo importante que somos para esta primera infancia, de lo importante que somos en todo lo que le podemos estimular a el lenguaje. Voy a estar muy atenta a las preguntas, a todas sus inquietudes para poder responderlas, y espero haber dejado pues allí un poco, mucho interés de lo que podemos realizar con los niños en esta etapa inicial. Quiero que tengan en cuenta en todas las otras actividades que realicen, en todos los demás temas que vayan a trabajar, sigan estimulando ese lenguaje, porque con todas las otras actividades podemos seguir estimulando el lenguaje. Quise en esta parte inicial dejarles allí esa intencionalidad de la importancia, de lo necesario, de lo indispensable que es el lenguaje, de lo importante que somos nosotros en esta primera infancia para que realmente se dé un desarrollo integral. Que cuando estén realizando todas las otras actividades, entonces piensen cómo puedo estimular el lenguaje. Que en el momento en que trabajen música, ¿cómo puedo estimular el lenguaje? En un momento en que trabajen arte, ¿cómo puedo estimular el lenguaje? Entonces, mil gracias por haber hecho parte de este tema del lenguaje y estaré muy atenta a todas las preguntas que surjan. Gracias.